Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Hoy damos principio de nuevo al hijo pródigo. También dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdió sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de sus ciudadanos, de los ciudadanos de aquella tierra, al cual lo envió a su hacienda para que apacentara cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: sacar el mejor vestido y vestirle, y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traigan el becerro gordo y matarlo. Mátenlo y comamos, hagamos fiesta, porque este es mi hijo muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzó a alegrarse. Nosotros vemos aquí en esta parábola que el hombre tenía 2 hijos. Ya muchos la han oído, y el menor le dijo al padre que quería su herencia. Y dice que el padre, no muchos días, juntándolo todo de la parte, y se la entregó. Y él se fue a una provincia y a malgastar el dinero y a vivir perdidamente. Nosotros vemos en esta parábola que el Señor Jesús explica cómo ese hijo que veía los buenos modales, no le faltaba cariño, no le faltaba nada, pero un día de pronto oyó hablar de la abundancia que trae el mundo. Los hijos se rebelan contra los padres. Los hijos quieren experimentar cosas nuevas, y muchas veces en rebelarse contra los padres se hunden más y más en el vicio. Nosotros vemos muchos jóvenes que le han dicho a sus padres que se van de su casa y cogen sus motetes y se largan. Así también el padre, este joven, le dijo a su papá que le diera sus partes. Él no le pertenecía a su papá darle la parte porque él aún estaba vivo, pero él se la dio, porque muchas veces uno tiene que abrirle las puertas a los hijos, porque en la experiencia que ellos quieren recorrer, que el mundo le está brindando, o sea, que el mundo y es puro cosas pasajeras. Y cuando uno se encuentra en ese mundo, por ejemplo, somos rebeldes contra los padres. Yo recuerdo que cuando yo me iba a tomar, no oía consejo de ninguna especie. ¿Por qué? Porque estaba en ese ambiente donde hay mujeres, ron, juego, malas palabras y todas esas cosas. Y piensa uno que el mundo es algo tan bueno. Piensa uno, porque el diablo lo engaña y el mundo lo engaña también. El mundo le ofrece las cosas que aparentemente son dulces para uno, pero como el azúcar, que el azúcar, usted consume bastante azúcar y parece muy normal que el azúcar le dé el buen sabor al jugo, pero con el tiempo le puede dar una diabetes. Así el mundo, este joven, al llegar a esa provincia, no hay joven maluco y con dinero. Imagínense cómo será la gente
agazando a ese joven, invitándolo, las mujeres, los amigos, porque cuando hay un dicho que dice que cuando uno tiene dinero tiene amigos en montón, y es verdad, eso es cierto. El que tiene dinero tiene amigos y lo buscan y lo invitan. Así ese muchacho se sintió en ese ambiente tan grande, se sentía que era el mejor, que era el más importante de todo, que era el más amado, el que todo lo podía, porque había llevado dinero. Pero sabemos que el mundo es mentiroso y el diablo es mentiroso. Alabado sea el nombre de Jesús. Cuando los jóvenes en estos días que le dicen a los papás que no sirven nada, que son una buceta vieja, un carro viejo, está pasado de moda, pero cuando se meten en problemas, cuando están metidos en los problemas grandísimos, entonces ellos ahí acuden al viejo terco, a la buceta vieja, al que nunca sabe nada, al corroncho. Ahí corren enseguida, instantáneamente. Este hijo, cuando se vio en esa posición, sin dinero, sin ropa nueva, sin nada, sin zapatos, como un mendigo, que se arrimó a un hacendado y el hacendado lo puso a trabajar apacentando cerdos. Y era tanto la hambruna, que esa hambre que tenía él, que se quería comer la comida de los cerdos. ¿Qué puede agradarle a uno una comida de cerdo? Pero el mundo, cuando el mundo te ve caído, el mundo te patea, el mundo te ofrece la porquería, lo sopeteado, lo que amanece por ahí, lo que las ratas pisaron. Eso es lo que te ofrece el mundo. Y cuando él se vio que en esa condición, enseguida dijo: le diré a mi padre, he pecado contra ti y contra el cielo, no merezco que me llames hijo. Naturalmente, en ese estado no hubo amigos, no había nadie. Sacó sus motetes, sacó todo, y ahora no tenía nada, ni motete ni nada. Y se acordó que tenía un padre, pero quería, ahora viene en un arrepentimiento, donde va a decir al padre que no merece ser su hijo. Alabado sea el nombre de Jesús. Muchos jóvenes en estos tiempos que han quedado como esqueletos por la droga, han quedado, por ejemplo, yo quedé enfermo por el licor, era alcohólico y todas esas cosas, pero la gracia de Dios siempre, cuando uno se ve en ese mundo perdido, en ese mundo que las tinieblas invaden, el diablo y el mundo se alegran cuando lo ven caído a eso y se burlan. Recuerdo cuando cogí uno de los ejecutivos, hace 28 años, cogí uno de los ejecutivos y tan decepcionado de la vida que cogí y el ejecutivo para tirarme en Marbella y ahogarme. Pero como Dios tenía grandes cosas para mí, no dejó. Alabado sea el nombre de Jesús. Y cuando ya en la vida mía, que ya era zozobra, ya no dormía, no había esperanza para mí, era un tipo que no creía en Dios, entonces viene en mi mente esa gracia de Dios que envuelve todo lo bueno de Él y se lo pasa a uno esa gracia y le hace reconocer que Él existe, que Él es real, que es la mano de Él siempre. Y cuando uno va de Él, uno le dice: Señor, yo estoy muerto. Naturalmente que uno está podrido del pecado, pero Él dice: venid a mí todos los que estén trabajando y cargados, que yo lo haré descansar. Y la sangre de Cristo cubre toda multitud de pecados. Y viendo a este joven, que él comienza a pensar, él comienza a meditar qué fue de su vida, por qué se dejó embaucar
de las cosas pasajeras. Alguien le tuvo que haber hablado del mundo. De pronto le ofrecieron, mira, hay mujeres que eran piernudas, caderas 70, 50, 60, 70, hermosas, que apenas que te vean se van a echar por ti. Hay buenos amigos y naturalmente tú, el que tiene dinero, la atención es diferente, pero cuando uno está en las desgracias, ¿quién lo va a atender a uno? Nadie. En esos momentos que ese joven malgastó todo su dinero en el vicio, de pronto en el bar, en la cantina, no sé si había droga de esa, marihuana, perico, no sé, en aquel tiempo. Pero él llegó a un extremo de mendicidad tan grande que ya ni la ropa que tenía, ya la ropa tenía que olerle a todo menos bueno. Y a veces suceden tantas cosas en la vida de una persona que se ha hecho tanta ilusión en la vida, porque se cree lo más bonito, se ve el más bollo, se ve el más fuerte, pero el mundo lo abraza y después de abrazarlo lo aprieta, lo tritura y lo deja todo un cadáver viviente. Alabado sea el nombre de Jesús, bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Y dice la palabra de Dios que este joven meditó y dijo: en la casa de mi papá, los sirvientes, los que trabajan con mi papá, comen como reyes, visten como príncipes, ganan, duermen bien. Yo le voy a ir a mi padre y le voy a decir esto y esto. Mire, ese joven tenía que tener una vida más bien casi al borde del precipicio de la muerte. Ese joven tenía que tener un aspecto ya cadavérico. Ese joven ya no tenía la figura, la gallardía cuando se fue. Ese porte que ese joven se llevó bien parecido. Esa joven que se fue de su casa, hermosa, bella, su cabello la que lleva hasta la cadera, bien vestida, y hoy es un despojo más del mundo. El mundo la saboteó, el mundo, como se hizo un disco de Jorge Oñate, Mujer Perdida. El mundo le ofrece y la escoge, la contrata, los cabarets, los bares para que baile desnuda, y ese show viene toda la gente a verla, a esa mujer, porque es la mujer más bonita. Aquí en Cartagena se la llevaban las mujeres, ¿a dónde? En Las Pampas, en Guayo Rubio, en Ester. Y cuando ya no servían, que ya no tenía ni jugo ni nada, como se puede decir, iban a terminar en la media luna, donde era garbanzo. Era el garbanzo lo que quedaba ahí de ese ser humano. Alabado sea el nombre de Jesús. A vender ya no el cuerpo, ya iba a vender, era el rastro de su cuerpo, porque ya no había cuerpo, ya el mundo lo había cogido todo, la había exprimido, la había agotado, la había hecho, le había sacado todo. Alabado sea el nombre de Jesús. Así el caballero también, la misma cosa, estaba viviendo bien con sus papás, su mamá, aún de pronto tenía su esposa, sus hijos, y un día oyó decir que en tal parte se vivía mejor y saltó. ¿Y qué pasó? Los amigos le ofrecen droga, le ofrecen ron, y cuando se ven perdidos, apártate de aquí, tú no eres nada, tú eres una momia. Imagino a ese joven, que todo lo que Dios crea es hermoso. Me imagino a ese joven cuando salió bien perfumado, salió con camisas de vestido de costo, y ahora
se regresa por el mismo camino, donde de pronto se fue en una caravana. Ahora viene a pie, no tiene quien le dé un chance. Los zapatos los tiene rotos, la ropa toda reventada, huele a todo menos a bueno. Las noticias han llegado de pronto de su padre. Tu hijo está casi al borde de la piragua, está casi muerto. Tu hijo es una calavera andante, es un zombie, es una momia. La angustia de ese padre que recibe esas noticias, porque él conoce lo del mundo. Él sabe que el mundo es malo y en el mundo no hay cosas buenas. Dice que se quedaba en el camino, ahí Paexi lo veía venir, y a lo lejos vio algo que se asomaba, que se venía. Un muerto que venía, un zombie. Venía en esos momentos caminando ya sin fuerza, sin ánimo. Sin ánimo. Ya todo trasnochado, todo el perfume de la hediondez de la porquería del cerdo, el olor del cerdo, la gente que de pronto iba por el camino, apenas que iba a 3, 4 metros, de pronto, al sentir ese olor a podrido, a estiércol de cerdo, se apartaban y de qué inmundicia, no lo conocían. No lo conocía porque mucha gente, el mundo lo vuelve un etcétera y nadie lo conoce, ni su propia familia a veces los conoce. A veces la mamá es la que lo puede distinguir el papá, porque sabe que el corazón le dicta que ese es su hijo. Y dice la palabra de Dios que cuando él vio a su hijo, ese viejo corrió como nunca había corrido el viejo, porque ya uno viejo que va a correr, ya uno está agotado. Y dice que apenas lo abrazó y él dijo: Padre, no merezco que me llamen mi hijo. Hazme un siervo tuyo, un jornalero, donde tú me quieras poner, Padre. Padre, ya he pecado contra ti, contra el cielo. Pero la misericordia del Padre, cuando uno está en el mundo, no cree en Dios, no le importa a Dios, no hay nada. Dios no existe, Dios es esto. Pero cuando ya uno llega a Dios y uno llega ante Dios ya casi a veces ciego, a veces paralítico, a veces flaco, en todas las formas que el mundo lo lanza, que lo ha secado. Y el Padre ve venir esa momia, ese esqueleto que lo ve venir. Dice, la ropa parece que es la de mi hijo, pero ese es mi hijo. Aunque las cuencas de los ojos ya no la tiene casi, ya los cachetes los perdió, la corpuratura, puro hueso, puro pellejo. Y esa es mi hija. Entonces eso parece mi hija. Pero lo que de pronto los que están al lado dicen: no es tu hija, tú no estás viendo que lo que viene ahí es un desecho humano. Dice: no, pero sí es sí. ¿Por qué? Porque conoce lo suyo. Y el corazón le palpita y dice: si es tu hijo, es tu hija. Y sale corriendo. Mire, en el mundo se olvidó de su papá, en el mundo nos olvidamos de Dios, pero cuando ya necesitamos nos meten presos, nos mandan para el hospital, nos suceden cosas grandes, ahí corrimos: Padre, ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. Ahí el Padre, con todas las cosas que uno le hace, o la madre, ahí están presentes, porque uno no quiere que los hijos les pasa algo malo, siempre las manos de uno. Por eso dice: en la casa de mi Padre mucho alimento hay. El hijo puede ser lo que sea, siempre la madre le va a guardar un poquito de comida, siempre lo va a atender. El Padre, con toda la rabia y con todos los cascarrabias que sea, siempre va a estar pendiente a su hijo. Alabado sea el nombre de Jesús. Santo es el Señor. Y todo el mundo, los
que estaban alrededor, porque ahí dice que le mandó a cambiar. O sea que se llenó de puro trabajador del Padre. Y lo vieron. Y ese parece a Herman Monster. ¿Cómo así? Ese no es tu hijo, Señor, ese no es tu hijo. Este es mi hijo. Mi hijo. Pero ¿cómo va a ser tu hijo? Si tu hijo es bien presentado, viste bien, camina bien, pero ¿quién va a caminar bien cuando el hambre y toda la suciedad del mundo le ha caído encima, el peso del mundo? Que va a caminar bien. Ya no quería ni de pronto arrastrarla, ya quería dejar caer la cabeza, caer el cuerpo, caminar como caminan los zombies en las películas. Ya no había gambo ni para caminar ni para respirar. Todo el mundo le sacó todo. El diablo muerto de la risa, porque había cogido a una persona que Dios la hizo perfecta y la había hecho un desecho humano. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero la misericordia de Dios es grande, que cuando uno llega y dice: Señor, perdóname, he pecado contra ti, Señor, y Él dice: no te preocupes, y la sangre preciosa de Jesús lo limpia de toda la inmundicia. Y cuando el Padre, que está sentado en el trono, ve a ese hijo, a ese que parecía un cadáver y que tenía olor a muerto, y dice: oh, huele el olor de mi hijo Jesús. Y el Padre le dice: ven, hijo mío, porque de ahora en adelante eres hijo mío. El mundo te trató mal, pero la misericordia mía te arropa todo. Y la sangre de mi hijo te limpia del pecado. Y el Espíritu Santo te santifica, hijo. Eres santificado por la preciosa sangre y por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y dice la Biblia que por un pecador hay alegría, gozo en el cielo. Por un pecador arrepentido hay gozo. Mire cómo es que manda a hacer fiesta el Señor, porque la oveja que se había perdido regresó. La oveja esa que se escapó del redil, ¿dónde la encontró? La encontró toda herida, toda reventada, y la cargó, y la curó y la llevó en sus hombros. Ese es nuestro Padre Celestial. Y aún el Señor dice: si nosotros, siendo malos, le damos buenas dávidas, regalos buenos a los hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará el Espíritu Santo? Entonces, ese es lo que en el mundo, en lo carnal, uno se preocupa por los hijos. Los hijos piensan que como uno los regaña, por ahí dicen que la Biblia es un libro obsoleto porque acusa. No, Dios no te acusa nunca. Dios te pone los mandamientos, te pone la receta. Hijo mío, guárdate, y ahí te pongo dos caminos: el camino de la vida y el camino de la muerte. Yo te aconsejo el de la vida. No vayas a pensar que como allá está sonando el picó y todo el mundo te está bailando y tú eres el payaso bailando, porque dicen que eres el que mejor baila. No, olvídate que el mundo no vayas a pensar que las 4, 5, 10 mujeres que tienes por ahí que te dicen el bollo, pero el día que tú te estrelles, no vayan a pensar que te van a levantar, te van a pisotear y después te patean como basura. Pero el mundo siempre trata así. Por eso la Biblia dice: honra a padre y madre. Tenemos que honrar a padre y madre. ¿Por qué? Porque después que nos falte, vamos a saber el valor de un padre y de una madre. Alabado sea el nombre de Jesús. Y si nosotros perdemos a Dios, vamos a lamentar tan grande la presencia de nuestro Dios. Si nosotros dejamos que en nuestra alma, nuestra mente muera en ese estado espiritual, desechando a Dios,
mal no hubiera nosotros no haber nacido. Si así con la educación que nos da nuestro Padre, siendo imperfectos nuestros padres, y nosotros siempre queremos que los hijos anden en los caminos buenos, aún los padres que no conocen a Cristo, muchos padres que no conocen a Cristo, dan buena educación a los hijos. Ahora, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial quiere lo mejor para uno? La Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos volvamos al conocimiento, que todos nos acerquemos confiados a Él, que ahí está el que murió en la cruz, Jesús, el abogado, el intercesor entre el Padre y nosotros, el abogado cuando nosotros pecamos, Jesús, el Hijo de Dios. Por eso, mi amigo, si está perdido, si en estos momentos vives en Cartagena y estás en la fiesta esta, ya has cogido la droga, apártate. Has cogido el licor, apártate, porque yo fui alcohólico y no podía salir de la droga. Fue Cristo, fue Dios el que me quitó el alcohol, fue Dios el que me quitó el cigarrillo, fue Dios el que me restauró. Pero el mundo no restaura nada, porque tú puedes ir a ahogar crea, y si tú vas a ahogar crea también puedes caer fácilmente, y otra vez nada. Pero en ahogar crea tú vas y tu alma todavía sigue manchada del pecado, pero tú vas a Cristo y la sangre de Cristo te limpia todo pecado y te perdona todos tus pecados, y vienes siendo familia de Dios, hijo de Dios, adoptado por el Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde, y cuídate que ahora mismo la vida aquí en Cartagena no vale un peso. Un peso. Ayer especialmente una muchacha cruzó en el momento que un atentado y murió, porque aquí el mundo, el diablo está buscando la forma cómo aniquilar a los jóvenes, cómo dañar a los jóvenes. Joven, acuérdate de tu juventud, que todo lo que hagas, sea bueno, sea malo, Dios te da cuenta de ti, te da cuenta. Ojo, también a los viejitos, ojo, que te crees Coca-Cola y andas en las cantinas, andas en esto, ojo, porque la vida del hombre son 70 años y como más fuerte 80, y si tienes 70 y pico años ya casi está al borde de la muerte. Arrepiéntete y busquemos de Cristo. Dios te bendiga, Dios te guarde, hasta la próxima.